ahora podéis contando. Te explico yo un poco de qué puede ir el viaje, cuál es la finalidad del viaje, y después lo que podemos hacer es ir viendo el programa con las diapositivas, que bueno, he hecho una selección, son casi 100 diapositivas, pero para hacernos una idea de los sitios por donde vamos a pasar, pero a lo mejor en Jerusalén, que hay 40 sitios, he elegido 5 nada más, ¿no? O sea que una muestra, pero que se puede uno hacer una idea bien de lo que puede ser el viaje este, que lo he titulado como Viaje a Israel, el país de Jesús, ¿no? Porque lo que habitualmente organizan las agencias de viaje a Israel son peregrinaciones, ¿no? Van con los frailes franciscanos, con los curas de las parroquias, y lo que les interesa a la gente cuando van a Israel, como fieles católicos casi siempre, es ir a los sitios, decir misa allí, rezar mucho en el autobús, en fin, una peregrinación, un viaje, digamos, de religioso católico, ¿no? Entonces yo lo que propongo es un viaje entre académico y cultural, ¿no? O sea, cultural, bueno, porque nos va a interesar todo lo que es relativo a los monumentos, a la arqueología, a la historia de aquellas escenas del Evangelio que tienen alguna representación en piedra, sean iglesias, sean yacimientos arqueológicos, no solo del Evangelio, sino también del mundo judío. Por ejemplo, subiremos a Masada, que es la fortaleza de la resistencia judía en la última guerra judía, o iremos a Qumran para ver el monasterio de Qumran y los manuscritos del Mar Muerto, que son temas judíos, pero fundamentalmente lo que nos va a interesar será atravesar el país para visitar casi, no todos, pero casi todos los sitios relativos al Nuevo Testamento y a Jesús, ¿no? Y por una parte es cultural, porque nos interesa la geografía, la historia, la arqueología, y por otra parte es académico, porque no un viaje que esté pensado para creyentes o no creyentes, sino para gente que esté interesada por la figura de Jesús en aquel tiempo, ¿no? Y llevaremos un guía. El guía se va a encargar, pues, de llevarnos a los monumentos, de explicarnos los monumentos, las excavaciones, la historia de cada uno de esos lugares, y después yo en cada sitio lo que voy a hacer es elegir un texto y comentar ese texto para ver si podemos unir las piedras con los textos, ¿no? Esta sería la idea. La idea es decir, vamos a ver la iglesia, por ejemplo, de la Transfiguración, y yo voy a preguntar, ¿y esto sucedió o no sucedió? Y los textos de los evangelios, fundamentalmente, que son vamos a visitar las ciudades que aparecen, las más importantes que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿no? Que están relacionadas todas con la figura de Jesús, ¿no? Y si ya vamos, por ejemplo, decía, a la iglesia de la Transfiguración, pues vamos a preguntarnos, primero el guía nos va a explicar esa iglesia, la antigüedad que tiene, que le hicieron los cruzados, que antes de los cruzados no había allí nada, y yo voy a decir, pues mira, es que en la Biblia no aparece el Monte Tabor, en el Nuevo Testamento no aparece el Monte Tabor, y habla de la Transfiguración. Entonces explicaré si eso es un hecho histórico o un hecho simbólico, cómo hay que entender eso hoy, ¿no? Porque claro, la gente lo entiende todo al pie de la letra. La gente cuando en la iglesia, bueno, la gente que no se haya puesto al día en temas religiosos o bíblicos, cuando en la iglesia se habla de la Transfiguración, pues se imaginan que subiéramos a un monte, y en aquel monte Jesús se le vio con una vestidura blanca y brillante, y se le apareció a Elías y Moisés y le dirigió las palabras, y Pedro allí se quedaron dormidos o se querían quedar allí, ¿no? ¿Veis? Entonces yo voy a tratar de decir que tiene que ver ese relato con la iglesia, y al mismo tiempo cómo hay que interpretar ese relato, ¿no? Por eso el viaje será también un viaje académico, un viaje de estudio. No vaya, ninguno de los que vengan van a estudiar nada, ¿no? Porque se lo vamos a dar todo estudiado. Pero sí que vamos a tratar de unir los textos con las piedras para rescatar la figura de Jesús. Y cuando digo rescatar la figura de Jesús es descubrir cuál es el Jesús histórico y también el Jesús de los evangelios, porque hay dos Jesús. Uno es el Jesús que vivió en Palestina, del que sabemos muy poco, y otro lo que dicen que dijo o que hizo Jesús, ¿no? Entonces aprovecharemos durante los viajes pues para decir, ¿sabía Jesús hebreo o qué lengua hablaba? Porque allí en Palestina se hablaba latín, griego, hebreo y arameo, ¿no? ¿Cuál era la lengua de Jesús, ¿no?
¿Sabía Jesús, además de arameo, que era lo que se hablaba entonces en otras lenguas? ¿Era Jesús culto o no era culto? ¿Dónde había estudiado? ¿Qué había hecho de niño, no? ¿O de mayor? ¿Cuántos años fue su vida pública? ¿Si 3 años o 1 y medio? Como iremos viendo eso cuando decimos que murió Jesús en la cruz, cuándo murió, en qué fecha, quién puede confirmar eso como un dato histórico. O sea, iremos viendo lo que un académico se plantea cuando lee los evangelios, y por otra parte veremos lo que alguien interesado por el mundo de la historia y de la cultura se plantea cuando va a visitar un país que no sea creyente. Da igual, ¿no? O sea, ¿para qué puede servir el viaje este? Pues puede servir que para los que sean creyentes, pues a lo mejor aprenden a creer de otra forma, ¿no? Y los que no sean creyentes, pues que vean que es un viaje que vale la pena como viaje cultural o histórico, ¿no? Claro, pues el fenómeno cristiano ha influido tanto en la civilización occidental que en nuestro mundo occidental, y por si se llega hasta América, por lo menos, y llega hasta la India, pues es judeo-cristiano y greco-romano. O sea, nosotros estamos cimentando esta civilización sobre 2 pilares, que es los judíos y los cristianos, que eran un mismo pilar, porque los cristianos se separaron de los judíos, de una secta de los judíos, y por otra parte los griegos greco-romanos, porque los griegos fueron los fundadores de esa gran cultura que los romanos adaptaron a su mundo, ¿no? Sobre esos 2 pilares está formada nuestra cultura occidental, ¿no? No hay otra. Bueno, los árabes vinieron después, los árabes influyen mucho, pero los árabes desde el mismo Corán están muy influenciados por el cristianismo y por el judaísmo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que descubramos un poco, esas bases culturales que se dan en esa tierra, y que nos pueden servir para hacer una relectura o una nueva interpretación de la tierra esa que muchas veces se mira como objeto solamente de rezo y de culto, y por otra parte para rescatar, pues para saber, eso a veces nos llevará a grandes decepciones, que determinado monumento pues no tiene fundamento histórico, o que determinado monumento lo hicieron los cruzados en el siglo X, o que lleguemos a Belén y lleguemos a plantearnos si Jesús nació en Belén o no, o si más bien es que los evangelistas, como David había nacido en Belén, dicen, y Jesús era el sucesor de David, según decían, pues entonces le hacen nacer en Belén, porque lo que es muy extraño es que Jesús nunca se diga Jesús de Belén, que era como se nombraba a la gente entonces, por el pueblo donde había nacido. Yo soy Jesús de Priego, ¿no? Sin compararme con el otro Jesús, ¿no? Y sin embargo, siempre dicen en el Evangelio Jesús de Nazaret, y llamamos Nazareno, ¿no? La costumbre entonces era, y claro, eso nos puede plantear un problema. Bueno, y entonces toda la historia esta de la Navidad, y de los Reyes Magos, y de Belén, y de los pastores y todo eso, ¿eso es una invención o es una historia, no? Entonces, por esto digo que hay gente que esto hay que decirlo para que el que avisa no es traidor. Hay gente que no quiere oír cambiar su mente respecto a los temas religiosos tradicionales, ¿no? Pero claro, la ciencia va por ahí, ¿no? Una cosa es la ciencia y a veces otra cosa es las predicaciones de la iglesia, que, bueno, unas veces están más formadas al cura y lo hace mejor, y otras veces no tiene ninguna información y lo hace mal. O sea, cuando digo mejor o peor, lo hace más de acuerdo con lo que realmente sucedió y cómo hay que interpretar esos textos, ¿no? O sea, ese es el marco del viaje, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es importante. Por eso cuando a mí me mandaron este programa y me pusieron Peregrinación a Israel, dirigida por el profesor Jesús Ferrer, que cambiasen el título, ¿no? Y que pusiesen un título más laico, si se quiere, Viaje a Israel. Bueno, en realidad había que haber puesto Viaje a Palestina, ¿no? Porque lo de Israel es una cosa. Israel era solamente el reino del norte, la parte del norte, no el sur. El sur era Judea y el norte era Israel. Eso que llamamos Israel ahora es el resultado, bueno, de una ocupación de mucho tiempo ya. Y bueno, no entramos en el tema palestino. Puse Viaje a Israel, pero no se trata de ir al Israel de hoy, sino al Israel de hace 21 siglos, el país de Jesús, ¿no? Ese es el marco, ¿no? Yo pienso que ese tipo de viaje pues, puede interesar tanto a la gente que sea creyente como a la que no. La que sea creyente, ya lo he dicho antes, pues a lo mejor pueden depurar su fe un poco, porque muchas veces se creen cantidad de cosas que no hay por qué creer, o creer de otra manera, y los que no sean creyentes pues verán que está en una cuna, en el Oriente Medio, en una cuna de grandes civilizaciones, y el tremendo influjo que ha tenido a nivel histórico, a nivel religioso, por supuesto, porque dio lugar. El cristianismo no era una religión
pero se hizo una religión y dio lugar a una de las grandes religiones de la Tierra, ¿no? De forma que ese país, que es pequeñísimo porque tiene 180 metros de norte a sur, 180 kilómetros de norte a sur y 60 de este a oeste, pues ese pequeño país ha influido tremendamente en la cultura y la configuración del mundo occidental, ¿no? Y eso es interesante que se conozca bajo ese aspecto cultural y académico, ¿no? Bueno, esto es el marco del viaje, si queréis, no sé si queréis preguntar alguna cosa o si no... Desarrollando quizá un poquito el programa, ¿no? Yo lo que quería era, si las máquinas nos lo permiten, pues ver el programa viendo un poco diapositivas para que nos hagamos una idea del país. El país es hermoso realmente porque tiene una zona de costa. Después tiene lo que se llama la cefela, que si lo dividimos en partes, ¿no? La primera, la de la parte izquierda del país, es la costa mediterránea. Los judíos no tenían relación con el mar, no era un pueblo de marinos, de forma que el mar para ellos era una frontera, no era un paso hacia otro sitio, ¿no? Después tiene una cefela, que es una zona muy fértil. Después viene un macizo central que atraviesa todo el país hasta casi el norte y luego viene la depresión del Jordán y luego viene Transjordania, ¿no? O sea que hay 4 secciones que uno, si lo hace en 60 kilómetros, va a pasar de la playa a la vega, ¿no? Y de la vega a la montaña y de la montaña al Jordán, a la depresión del Jordán, que cuando desemboca en el Mar Muerto está a 400 metros por debajo del nivel del mar, ¿no? En un mar que está tan muerto que no tiene vida ninguna, ¿no? La imagen típica en Israel es bañarse en el mar leyendo el periódico, ¿no? Pero es muy peligroso porque como pierdes el equilibrio estás perdido, porque como te entre una gota de agua en los ojos sales gritando. Yo recuerdo que una de las veces que he ido allí a Israel hubo un listo que yo le dijimos a todos: mira, que se puede no bañar, que hay que tener mucho cuidado, que no dé la luz, el agua en los ojos, que... Bueno, y hubo uno muy listo, que dio el mar y se lanzó de cabeza, ¿no? Y yo creo que antes de dar en el agua ya rebotó llorando, porque claro, tenía un 25% de sal. No ayuda, hay un mosaico que pinta, de Mádaba, que pinta un pez del río Jordán yendo hacia el Mar Muerto y el pez se está volviendo conforme va desembocando en el mar, ¿no? Lo cual quiere decir que ese mar está realmente muerto, no es un mar muerto cuyas aguas tienen alguna, sobre todo la gleba que hay en la orilla, pues tiene poderes curativos, que sí que sirve para enfermedades de la piel. La gente por €1 pues se embadurnan enteramente de ese barro sucio, ¿no? Por no poner otro epíteto. Incluso hay una zona una zona de agua del Mar Muerto y allí pues le venden a uno también pues las sales del Mar Muerto, los jabones, todas esas historias, ¿no? Como en todo hay siempre un montaje económico de fondo, ¿no? Bien, pues eso es lo que es el viaje. No sé si queréis preguntar algo, si tenéis, antes de que empecemos a ver, ya lo que quería hacer es ver, ya que tenéis el programa, ¿no? Ir pasando por los sitios que vamos a ir, ¿no? Si miráis la letra negra del programa, veréis que lo iremos el día de antes, porque salimos a las 9:05 de Madrid, entonces nos vamos a ir el día de antes, dormimos en Madrid o pasamos el día allí dependiendo de la hora que elijamos para irnos en autobús, y luego ya la primera noche la haremos en Tiberíades, que es en el norte, ¿no? Después, bueno, llegamos a Tel Aviv y de Tel Aviv subimos a Tiberíades, en el norte, ¿no? De allí vamos a pasar otra noche en Tiberíades, luego venimos al sur del país, una noche en Jericó. Después subimos a Jerusalén, digo subimos porque de Jerusalén a Jericó hay 1500 metros de nivel. Está la parábola esa famosa de que de aquel hombre que iba de viaje de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los bandidos, ¿no? Y entonces subimos a Jerusalén, estamos 2 noches, las 3 noches últimas en Jerusalén, y de allí nos movemos por la zona del sur, ¿no? Bien, eso, los hoteles que queráis información pues vienen aquí, ¿en algún sitio venir? Sí, pero están los vuelos. Pues los hoteles no los han puesto, eso es importante. Es muy importante, la categoría de los hoteles que aparece el proyecto según la clasificación propia del país.
Pues por eso ya lo pedimos. Que Jesús realmente va a estar en sitio donde estuvo Jesús. Sí, Jesús estuvo ahí, claro. Si va al lago de Tiberiades no lo han cambiado desde entonces. La gente... O sea, que está demostrado que Jesús, esa figura que allí... Sí, que Jesús es un personaje histórico, está claro, y que vivió allí, sí. Jesús estuvo en el lago, gran parte de Jesús predicó casi siempre en las aldeas, no en las ciudades. En las ciudades que eran greco-romanas, pues no entró Jesús nunca, ¿no? En las ciudades, en esas grandes ciudades no entró nunca, entonces era un predicador de aldeas, ¿no? Iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, pero fundamentalmente pasa casi toda su vida en torno al lago de Tiberiades, ¿no? Cuando uno llega allí hay románticos que dicen, si aquí ahora usan, románticos católicos que dicen, hay que ver que esto ahora hay discotecas aquí, y hay bares, y hay lanchas, y hay... Esto es que es un lago, ¿no? Un lago que un lago tiene 80 kilómetros de largo por 20 de ancho, más o menos, ¿no? De forma que es casi un mar. Se llama el mar de Tiberíades porque el lago está encañonado entre montañas y algunas que otras veces hay olas, ¿no? De modo que la escena esa de Jesús que iban en la barca y se hundían, pues puede ser una escena verosímil, porque a veces cuando el viento sopla fuerte, el lago de Tiberíades tiene olas, ¿no? O sea que Jesús estuvo en el lago, ¿no? Otra cosa, el problema está cuando dicen en Palestina, aquí murió Jesús, ¿no? O aquí nació. O aquí, en este metro cuadrado, nació Jesús, ¿no? Porque eso hay que poner algún sitio, ¿no? Siempre que ha nacido que hay ilustre le ponen un sitio. Entonces en Córdoba hay un hotel que dicen que así fue donde vivió Maimónides, que no sabemos dónde vivió Maimónides. O sea, son las simbólicas, ¿no? Bueno, entonces en ese sitio que vamos a ver las excavaciones. Y vamos a ver hasta cuándo aquello, o desde cuándo aquello se consideró el lugar en que había nacido Jesús, ¿no? Por ejemplo, el lugar de Belén, pues en el año 130, cuando la Jerusalén se hace romana, pues allí hicieron un bosque a Adonis, ¿no? A la diosa Adonis, los romanos, ¿no? Pero lo hicieron cerca de un sitio que parece que ya era venerado por los judeocristianos, que es la Basílica de Belén. Allí se han encontrado algunos mosaicos que llegamos con eso al año 130 aproximadamente, pero no llegamos más. O sea que hay 130 años. Claro, lo que sabemos es que eso ha sido un lugar de veneración del nacimiento de Jesús desde el año tal, ¿no? No que sea. Pero desde ahí hacia atrás, pues no lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ahora vienen los teólogos y empiezan a indagar esto que he dicho antes, de si Jesús nació en Belén o no. Entonces vienen con argumentos literarios, con argumentos teológicos, bíblicos, dicen o cómo se vivía entonces, cómo se llamaba la gente, y se posiblemente Jesús no nació en Belén, pero allí se le venera el lugar de su nacimiento, ¿no? ¿Vale? O sea que esta es lo que yo creo que a veces, pues si uno no lo avisa, hay gente que se decepciona porque creen que todo lo que han visto es el sitio donde se dice que Jesús hizo lo que hizo. Por ejemplo, hay una iglesia que se llama la iglesia de la multiplicación de los panes, ¿no? Que está en el lago, ¿no? Bueno, pues ahí se recuerda el milagro, el más llamado milagro de la multiplicación de los panes, porque Jesús no multiplicó los panes, ¿no? Lo que hizo fue repartirlos, que es una cosa muy distinta. Una cosa es multiplicar y otra cosa es dividir, ¿no? En el relato nos dice que Jesús multiplicase los panes. Ahora, los pintores y el mismo mosaico que hay allí, pues se ve, bueno, el mosaico es bastante prudente porque es un mosaico del siglo VI, que se ve una cesta con panes y peces, ¿no? Eso no dice nada, no dice. Pero la literatura, pues imaginaros las películas de los romanos, pues esto empezaban a salir peces y panes, ¿no? Y el Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro. Bueno, pues eso es lo que no te lo puedo decir todo porque si no... Quiero decir, es un mundo realmente interesante porque gracias a la academia o gracias a los estudiosos podemos saber hasta qué punto, hasta dónde llega el monumento en cuestión. Por ejemplo, ahora no han hecho excavaciones, ha sido una pena porque hubiera sido una oportunidad magnífica en la tumba de Jesús, ¿no? Aquello era una especie de monumento que estaba muy mal y lo han arreglado para que no se caiga, pero no han permitido que se excave debajo de la losa del sepulcro, ¿no? Se ven las dos capas de losa que hay, en fin, algunas marcas y tal, pero debajo no se ha podido excavar. Entonces no podemos saber realmente si aquello... Lo que sí podemos saber es desde cuándo se venera ese lugar como el lugar del enterramiento de Jesús.
¿Y tú crees que O el Calvario, ¿no? Pues también está la roca del Calvario. Yo he entrado por dentro, porque eso no se suele visitar, ¿no? Porque era amigo, bueno, cuando yo estuve la primera vez en Jerusalén, el arqueólogo vivía conmigo, ¿no? Y hizo la excavación de toda la roca del Calvario, y entonces yo he visto aquella roca entera, ¿no? Pero realmente, si aquello era así, allí era imposible crucificar a nadie, porque era una roca muy estrecha. Claro, que también sabemos que allí aquello se convirtió en el año 130 en una cantera romana. Y en la misma iglesia del Santo Sepulcro se ven los cortes de las piedras de los romanos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque los romanos, como aquello era un lugar que se llamaba pueblo, Calavera, era como de piedra grande, pues los romanos lo aprovecharon de cantera. Destruyeron los romanos, pues claro, el lugar donde crucificaron a Jesús era muy difícil, subía allí una persona, ¿no? Pero claro, tenemos un argumento para decir, bueno, posiblemente este es el lugar venerado, pero ahí ¿qué pasa? Que los romanos lo estropearon, ¿no? Los romanos que le traían sin cuidado, lo de los cristianos. Bueno, los romanos hicieron allí un templo a Venus, porque la costumbre que tenían era colocar un templo y cambiar de dios. En el sitio donde había habido un templo, colocar su templo y cambiar de dios, ¿no? Está pasado en Córdoba también, la mezquita, porque fue primero basílica cristiana, después mezquita y después catedral, ¿no? Ahora quieren que sea catedral antes mezquita, ¿no? Pero fue mezquita antes que catedral, ¿no? O sea, pero antes de ser mezquita era basílica. Una basílica. Y seguramente, según las excavaciones que han hecho al pie de la catedral, posiblemente fue un templo romano también. ¿Qué quiere decir esto? Eso es una costumbre tradicional, que los lugares se han considerado sagrados, han cambiado de Dios, pero ha seguido allí dándose culto al Dios que cada uno lleva. Bueno, eso es lo que se puede decir hasta ahora, ¿no? Bueno, esto es la estrella que hay en el lugar donde dicen que Jesús nació, ¿no? La estrella de Belén, ¿no? Bien, pues ese es el marco del viaje, ¿no? De forma que nuestros telespectadores pues, pueden ya saber perfectamente el marco en el que vamos a realizar este viaje, que yo creo que puede ser interesante y novedoso, ¿no? Porque claro, yo estoy acostumbrado a hacer, la agencia que nos organiza esto organiza fundamentalmente, está especializada en peregrinaciones, nada más, ¿no? Yo siempre con ellos hacemos otros viajes, pero siempre lo esfuerzo a este otro cariz de viajes más universitarios. Pero yo creo que puede ser un viaje muy interesante para cambiar la visión de cómo hay que interpretar los textos del Nuevo Testamento. Y segundo, para saber hasta qué punto lo que se venera como un sitio por donde pasó Jesús, donde Jesús dijo o hizo algo, ¿no? Pues en realidad se venera como ese sitio, pero no se puede demostrar que estuviese, ¿no? Y claro, uno dice, por ejemplo, Jesús estuvo en Jerusalén, seguro, ¿no? Eso no hay quien lo niegue, porque si no, lo confirman todos los evangelios. Jesús estuvo en Galilea, pues también estuvo en el lago, también, ¿no? Pero ¿en qué sitio del lago estuvo, no? O ¿dónde dice lo que dice el evangelio que él lo hizo, no? Pues es algo que hay que ver en cada sitio y es objeto de estudio. Las peregrinaciones no, las peregrinaciones lo que van allí a rezar, lo cual está bien también para que quieran. Y entonces van y rezan, y por ejemplo en el monte de la bienaventuranza, pues ellos piensan que allí es donde Jesús pronunció la bienaventuranza, el sermón de la bienaventuranza, y después de eso pues tienen un rato de oración, una misa, y se van a otro sitio, ¿no? Nosotros iremos al monte de la bienaventuranza, diremos si ese monte pudo ser o no, porque claro, eso es muy discutido, ¿no? En el Evangelio de Lucas, Jesús tiene el sermón de la montaña, lo tiene en una llanura, y en el Evangelio de Mateo lo tiene en una montaña, ¿no? Ya tenemos el primer problema. Segundo, ese monte no tiene nombre de los evangelios, subía un monte, ¿no? No sabemos qué monte fue. Bueno, ¿qué pasa? Pues que tuvieron que elegir algún monte para recordar aquello, ¿no? Y le pareció que aquel sitio, que es precioso, ¿no? Porque es una capilla, no es muy bonita la capilla, pero tiene un deambulatorio de columnas que se ve el lago de Tiberal, precioso, ¿no? Allí al fondo, un buen sitio, se non è vero, dice Luis de Herrero, bien trovato, o sea, si aquello no es verdad, pero está bien inventado, ¿no? O sea que, pero esto es en muchos sitios, en otros, a lo mejor, la tumba de María, pues llegamos a tocar la historia, curiosamente, la tumba de María, que la dormición, no la dormición de María, sino la tumba, el enterramiento de María, está en el torrente Cedrón y posiblemente eso es de los monumentos históricos más antiguos que llegan a tiempo de Jesús, la tumba de María, ¿no? O sea, que entonces ahí tenemos razones arqueológicas, porque ya había en el siglo I, después de Cristo, ya había una peregrinación que iban desde el Monte de los Olivos a la tumba de María. Los judeocristianos, o sea, los judíos que se habían hecho cristianos tenían una peregrinación para recordar el lugar donde murió Jesús, ¿no?
Entonces ahí tenemos un argumento de uno de los sitios, o la casa de Pedro, ¿no? En la casa de Pedro también tenemos otro argumento bastante histórico, aunque ahora la casa no parece casa, porque es una especie de platillo volante moderno, horroroso, ¿no? De mal gusto, creo, a mi gusto no es por lo menos, pero bueno, han tenido la suerte de que han conservado todos los estadios de construcción que hubo sobre un lugar que se consideraba la sala de estar de la casa de Pedro. Bueno, las casas entonces no tenían más que una sala de estar y tenían porche, ¿no? Bueno, pues ese suelo sí que está aprobado, que corresponde al tiempo de Jesús, y además dentro de una manzana de casa que se han conservado completas, todavía hay más por excavar, ¿no? Y bueno, pues se puede considerar que en torno a ese lugar se han ido edificando distintas iglesias hasta el año, no sé si fue 1970 por ahí, que hicieron esa especie de platillo volante de piedra de granito negro, que hay mucho allí en balsámica, bueno, volcánica, ¿no? Que hay por aquella zona, ¿no? O sea, iremos viendo que posiblemente no son tantos los sitios que se puedan probar desde el punto de vista histórico, pero sí que cuando viene uno de allí se da cuenta que los que visitaron el país desde la peregrina Egeria en el siglo V, ya me parece que fue, pues ya hicieron un recorrido por los sitios que consideraban que Jesús había pasado, ¿no? Entonces, visitar el país es visitar un poco la historia de la devoción a Jesús de los cristianos de muchos siglos. Una devoción que una vez empieza en el tiempo de los cruzados, porque la iglesia y no hay ningún resto arqueológico, otras veces hay restos arqueológicos, pero no se pueden probar, otros los restos arqueológicos no llegan hasta el siglo I, pero en fin, hay, cada monumento ese ha sido objeto de un debate científico y arqueológico para poder probar hasta cuándo, desde cuándo empezó la tradición que dice que el monte Acay fue el de la transfiguración, ¿no? Ahora luego, aparte de eso, pues vienen los estudiosos de los textos y empiezan a poner ciertas pegas, ¿no? Bueno, ese monte, ¿por qué se llamó el monte Tabor, ¿no? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no aparece el nombre del monte, ¿no? Pero se llama el monte Tabor, mira, porque es un monte precioso, ¿no? En una llanura se ve una mole a la que se puede subir andando, en taxi, ¿no? Y es un sitio precioso, ¿no? Y bueno, es un buen sitio para colocar allí una escena tan fulgurante como la transfiguración de Jesús, ¿no? Pero no quiere decir que primero hay que ver si eso de la transfiguración es un hecho histórico, o más bien un hecho simbólico o literario, ¿no? Y segundo, de haber sido histórico, ¿dónde pasó? ¿No? Esos son el marco en el que yo creo que podemos movernos, que no sé si es el que os gustaría a vosotros, o a los que puedan venir, a moverse. ¿Aquí tendremos acceso a ver algún tipo de reliquia o de reliquia? Sí, el ejemplo, ¿aquí hay alguna muestra de la Sábana Santa o no. Ahí no hay nada de eso? ¿sabes? Bueno, aquí las reliquias son monumentos, ¿no? Reliquias es lo que ha quedado, quedado, ¿no? Sí, pero Sí. la cruz... Bueno, aquí cada uno intenta aportar en esa iglesia, ha habido mucha devoción y muchas cosas, ¿no? Sí, pero si juntamos las maderas salen 20 cruces, ¿no? Sí, no, eso pasa como con la barba de Mahoma, ¿no? Que hay pelos de la barba de Mahoma por todos sitios, ¿no? Esta mañana, no sé si esto es para la televisión, pero hablaban en la radio de la reliquia, o ayer, ¿no? De las reliquias de los santos, decían que casi todas eran falsas, ¿no? O la mayoría eran falsas, pero hablaba en concreto del prepucio del niño Jesús, que había en cantidad de sitios, prepucio, como era judío, se lo tuvieron que cortar, ¿no? Pues entonces, que hay cantidad de sitios en el mundo donde está la reliquia del prepucio, comprenderéis que eso se me pasa que entran ya en el Quiero la arquitectura. Bueno, pues yo creo que a eso es a lo que en cierto modo puede ayudar un viaje de esto. Yo de hecho he hecho muchos viajes a Israel, pero hicimos uno por los años 80, por ahí, que vino Rosy entonces, y realmente me he encontrado gente que fueron con nosotros y todavía se acuerdan del viaje, pasamos más hambre que la mar, porque el viaje lo hicimos, no va a hacer caso. Yo te si no se come bien, falla el viaje, ¿no? Entonces, pero en aquel viaje que fue un viaje ascético, digamos, ¿no?
porque en un sitio nos daban de comer, ¿no? Una cosa que le llamábamos el cardo maximus, que era el caldo máximo. Cardo máximo es la calle principal de una ciudad romana, y nosotros a la sopa que nos daban los frailes, aquellos gratis, se le llamábamos caldo máximo. Bien, allí pasamos muchos años, pero fue un viaje que nos marcó a muchos porque aprendimos mucho, porque no sé, a mí me lo siguen, a veces me he encontrado con esto, Jesús, yo estuve contigo en el año 80 en Irlanda, y pues mira, no me acordaba, todavía me acuerdo yo de aquel viaje. Y otro que también, que hiciste varios, y la Sí. gente era cuando se vivía en la mansión, Me son tan raros, sí. Es que allí los frailes nos daban de comer gratis, ¿no? Y entonces, claro, pues el viaje pues, era baratísimo, porque los vuelos eran charter, que se llamaban antes, ¿no? Y de allí, pues la mitad de los sitios no nos costaba dinero vivir, ¿no? Y bueno, pasábamos más en la mano, o sea, no llevábamos ninguno víveres para... Los kibú, eso ya no existirá. Sí, también se visitaban en aquello de allá, ¿no? Cuando vamos al lago seguramente llegaremos a un kibutz, que hay un museo, que además hay una cosa interesante, que quiero ya ver si lo podemos ver, porque se descubrió hace poco en el fondo del lago una barca del siglo I, ¿no? Y se conservaba casi, bueno, dentro de lo que es deterioro por la agua de las maderas, pero se conserva. Y hay un museo allí donde está esa barca, que esa sí está provocada por el carbono 14 del siglo I, ¿no? O sea que hay sitios donde se llega al siglo I, ¿no? Y en otros, pues la mayoría no se llega a ese siglo, ¿no?